El expresidente Correa habla del señor Issa y dice que es coherente, que es una persona que tiene su liderazgo. No sé yo, pero voy a serles honestos. El criterio del presidente Correa, muy bueno. Yo no comparto la idea, sin embargo, hay mucha gente que me ha pedido que ponga el video en nuestro medio de comunicación para conocer el criterio de él. Pues lo hizo con la compañera periodista cubana, Alondra. Y vamos a mirar un poco a aquello para que ustedes tengan conocimiento de cuál es el pensamiento del expresidente Correa sobre Leonidas Issa. ¿Cuándo no hemos estado dispuestos? De hecho, en el 2021, Andrés Arauz, yo creo que equivocadamente, firmó un acuerdo con Jaime Vargas, que era el presidente de la CONAIE totalmente desprestigiado. No nos dieron un voto más, pero nos hicieron que nos arrasen en Quito, ¿no? Entonces, yo creo que Leonidas Issa es una persona mucho más auténtica. Por ejemplo, Jaime Vargas vendió el paro el 2019, donde hubo muertos, heridos, gente que perdió lo vendió, ¿no? Para no darle la razón al correísmo, y cesó el paro y salvó a Moreno. Leonidas Issa no es de esa índole, me parece más auténtico, más coherente. Bueno, usa los lugares comunes, eso es cuando es asesorado por Alberto Acosta, los liderazgos colectivos, la participación, las tonterías de siempre, ¿no? Hay que privilegiar la eficacia, la eficiencia, claro, escuchar a todos, pero hay que tomar decisiones. Y todos meten cuchara en la sopa, todos van a participar en la sopa, va a salir una sopa bastante horrible. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, ¿no? Pero el diálogo en función de país, por si acaso, no nos engañemos. La victoria en esas dos preguntas es gracias a la Revolución Ciudadana y a la CONAIE. El resto no existe. El MPD, que el Partido Socialista, que además son unos oportunistas. Incluso por ahí creo que estaban los trabajadores eléctricos, con este Richard Gómez, que es un delincuente, y vaya a ver esos contratos colectivos, cómo están asaltando el país. Eso hay que remediarlo. Eso también es corrupción. Moreno le cedió en todo, Lazo le cedió en todo, para tener gobernabilidad. Y volvimos al país de antes, que nadie defiende al Estado y se llevan en pesos. Una clase trabajadora, entre comillas, no dorada, sino de diamante, ¿no? Vaya, vean todos los beneficios a costa del pueblo ecuatoriano, porque son recursos del pueblo ecuatoriano. Pero siempre estamos dispuestos a hablar. Yo no conozco a Leonidas Issa, nunca he hablado con él, pero me hicieron la misma pregunta el día de mañana. Yo le propongo dos cosas para empezar a conversar. Primero, porque hay cosas, respeto a Leonidas Issa, pero no comparto muchas cosas de él. Por ejemplo, la barbaridad de haber aplaudido, y como gran logro del paro que le hizo a Lazo, parar las escuelas del milenio y volver a las escuelitas comunitarias. Oiga, como presidente, para mí lo más fácil era hacer escuelas de milenio en las ciudades, pues en 2 días se me llenaba. Eso pasó en Guayaquil, vea. 2 escuelas, una al lado del otro, en sociovivienda me parece que fue. En 48 horas se me llenaron. Pero queríamos darle la mejor educación a los postergados de siempre, al sector rural, a los indígenas. Pero es más complicado, porque la gente está dispersa, que requiere transporte. Te falló el transporte, hay que parar las escuelas del milenio. Hay que volver a las escuelitas comunitarias, que es nuestra tradición. En el siglo XXI. O sea, puede ser la tradición en el lejano oriente, lejano oeste, en el siglo XIX, cuando no había vías de comunicación, no había nada. Pero el siglo XXI, ¿cómo tiene? Con escuelitas unidocentes, que además es clientelismo político, control político, porque eso lo maneja el cacique, ¿no? Pone a su hija, a su sobrino, a su compadre, manejando la escuelita, maneja a la madre y maneja a la comunidad. Esa es la realidad, ¿no? Pero ¿cómo pone escuelitas unidocentes con 30 alumnos, internet banda ancha 24 horas? ¿Y cómo se aprende en el mundo moderno sin internet? ¿Cómo pone biblioteca? ¿Cómo pone comedor para el desayuno escolar? ¿Cómo pone salón de actos? ¿Cómo pone laboratorio? ¿Cómo pone planta docente completa? Profesor de lengua, profesor de educación física, etcétera. Entonces están sacrificando a los más pobres, dándole la peor educación, condenándolos por siempre a la pobreza, porque la mejor forma de condenar a la pobreza es dándole la peor educación. Empecemos por eso. Volver a darle escuelas dignas al sector rural, pero haciendo un poquito de sacrificio, que significa organizar un buen sistema de transporte para que ya vayan a la escuela 2-3 kilómetros, como en todas partes del mundo, como Europa, como Estados Unidos, pero tengan una escuela de nivel mundial y demos la mejor educación a los más pobres. Primera idea para empezar a conversar. Segundo, tal vez más crítica, el extractivismo. Un discurso tan infantil del extractivismo, no al extractivismo. Extractivismo es el petróleo, oro, minas metálicas, pero también minería no metálica. El cemento es extractivismo, porque se necesita cal. Cal es minería no metálica a cielo abierto. Entonces, cuando dicen no al extractivismo, nos quedamos sin cemento. Cuando dicen no al extractivismo, nos quedamos sin metal. Leonidas Issa acaba de estar en Naciones Unidas, en Nueva York. Lo hizo muy bien.
¿Pero en qué viajó? ¿En burro? ¿A nado? ¿O en avión? ¿Y de qué está hecho el avión? De metal. Entonces me parece una inconsistencia total. No es posible entender el nivel de vida moderna, si sea indígena, sin minería. Y si dice, sí, la minería, pero que venga de afuera. Es decir, que se contaminen de acuerdo con ellos los africanos. No me parece ético. Seamos sensatos para pedir las cosas. No se puede vivir sin minería. Lo que hay que tener es extractivismo responsable ambientalmente y socialmente y utilizar el extractivismo para salir de él. Que no es cerrar las minas y el petróleo, sino movilizar esos recursos para desarrollar, por ejemplo, talento humano y llegar a una economía basada en un recurso infinito, la economía del conocimiento, basada en la mente humana, ¿no? En todo caso, que pidan cosas más sensatas y los apoyo totalmente. En lugar de decir infantilmente no al extractivismo, lo cual es un imposible y un indeseable, ¿no? Decir, bueno, extractivismo responsable ambientalmente, plata que salga de aquí, que sea para purificar los ríos, darle sistema de agua servida a Quito, que todavía bota las aguas servidas al Machangra y la contamina el Machangra. Pero eso hace todos los países, todas las ciudades, Quevedo, Guayaquil, etcétera. Para cuidar, para tener guardabosques suficiente, para cuidar el bosque, el Yasuní. Y otra parte, para eliminar la pobreza en las localidades donde está el proyecto, o incluso en el mundo indígena. Y yo lo voy a apoyar totalmente, ¿no? Que sirva para conservar el medio ambiente, que sirva para erradicar la pobreza, sobre todo en zonas indígenas, que sirva para desarrollar talento humano, pero no el infantilismo de no a la minería y quebremos el país entero, ¿no? Mashi, una pregunta. Yo entiendo lo que usted me estaba tratando de decir con la minería responsable, pero esto al final no es una contradicción. ¿Cómo una minería o que puede acabar con nuestras montañas o el extractivismo que puede acabar con los bosques y todo puede ser responsable? ¿De qué forma usted habla de responsabilidad o sostenibilidad? ¿Cómo se puede equilibrar? Es que eso es falso, es que esos son los mitos. Yo lo estudié, yo no sabía de esto. Era lo que le decía al inicio de Novoa. Cuando usted tiene un problema, lo estudia como presidente. No es que dice me engañó a la ministra. Yo me puse a estudiar sobre minería. Hablé con biólogos, con conservacionistas, que me decían, me quedé sorprendido, lo hablé con un biólogo de Galápagos, era australiano, ¿no? Trabajaba en la Fundación Charles Darwin. Y yo creía que iba a ser pedazo la minería cuando hice la pregunta, oiga, pero Australia tiene muchas minas. Sí, me dice, yo asesoraba las minas. ¿Cómo? Claro, con minería moderna se recupera 95% del impacto ambiental, se recicla prácticamente la totalidad del agua. Chile ya tiene minería que utiliza agua del mar. Y hay muchos mitos, que el problema es para hacerlo la minería. El problema es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. De igual forma con el petróleo. El petróleo tiene un impacto muy concentrado, pero mucho mayor problema es la deforestación, porque la gente no tiene fuente de trabajo y hay deforestación ilegal, hay minería ilegal, ¿no? Entonces, para poder combatir todo eso, se requiere recursos. Y la minería moderna siempre hay un impacto ambiental. Su radio tiene un impacto ambiental, pues. Este programa tiene un impacto ambiental, mi querida Alondra. Entonces no vamos a tener vida para no tener impacto ambiental. Lo que hay que tratar es minimizar ese impacto ambiental y una minería responsable puede minimizar ese impacto ambiental, así le quieran decir otra cosa. No es verdad. La evidencia está ahí. Petróleo tiene Noruega. Noruega entonces es enemiga del medio ambiente. Minería tiene Canadá, tiene Australia, son enemigos del medio ambiente. E incluso, en cierta medida, minería tiene Chile, que ha tenido mala minería, pero también tiene minería con tecnología de punta, muy responsable con el medio ambiente. Y a pesar de que Leonidas Issa ha dicho que no, que sí, hay mucha tibieza en todo eso. Créanme que a veces yo me pregunto, ¿vamos a seguir cayendo en errores en la izquierda? ¿O vamos a unir de verdad a la izquierda? Para unir a la izquierda, la gente que se cree de izquierda debe de decir que hay que unirse. Pero yo al señor Issa no lo veo tan unido que digamos a la izquierda. Él pregona ser el hombre de izquierda, el hombre que trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive en algún momento no me gustó un criterio cuando habla prácticamente que en la gente de la línea de Rafael Correa hay mucho egocentrismo, hay mucho esto, hay mucho lo de acá. Eso no está bien. Miren, y voy a llamarles la atención en mi calidad de ciudadano, periodista del Ecuador, a Issa y a Correa. No polaricemos más esto. Comencemos a unir. Yo lo veo bien la posición de Rafael diciendo que hay que unirse, hay que trabajar. Lo que no veo bien es la posición del señor Leonidas Issa. Solo no va a llegar a ninguna parte, señor Issa. A ninguna parte. Aquí tienen que unirse las voces, las fuerzas de la izquierda para vencer a la derecha. Porque si vuelven a hacer lo mismo
un grupito de los que dirigen la CONAIE por allá y el otro grupito apoyando a la derecha. Eso pasó. Si no, ¿por qué ganó en Quito el señor Noboa y anteriormente el señor Lazo? ¿Por qué ganó en Cotopaxi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Ahí se las dejo. Y volvamos a repetir lo que dijo el presidente Correa. No se olviden, suscríbase. Suscríbase a Hechos Ecuador. El canal de la información.